Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy traemos el holocrón del Imperio Eterno de Valkorion y su historia. Orígenes. El Imperio Eterno, también conocido coloquialmente como el Imperio Eterno de Zakuul, fue una dictadura totalitaria en el borde exterior que se basó en el planeta Zakuul del espacio salvaje. Fue dirigido por el emperador Valkorion en algún momento antes de la Guerra Galáctica que Valkorion buscó usar para remoldear la galaxia. Valkorion usó la flota eterna del Imperio para luchar contra la República Galáctica y el Imperio Sith, reconstruido en múltiples mundos que el Imperio Eterno ganó, lo que obligó a la República y al Imperio Sith a ser sus estados títeres hasta la guerra contra Zakuul. En algún momento entre el ritual de Nacema y la Gran Guerra Galáctica Bitiate, el emperador Sith viajó al espacio salvaje en busca de la flota eterna, una flota de naves de guerra supuestamente imparable, comandada por droides sensibles. Su viaje lo llevó a Zakuul, donde descubrió una cultura de humanos supersticiosos que adoraban a los despiadados dioses antiguos. Tomando la identidad de Valkorion, unificó las tribus nómadas de Zakuul en una civilización completamente dedicada a él, creando el Imperio Eterno, instalándose como su emperador inmortal. Formó una nueva orden de usuarios de la fuerza llamado Caballeros de Zakuul para servir como sus fuerzas especiales. Un subgrupo de los caballeros llamados Estions usó sus visiones para localizar la flota eterna y esclavizar a los inteligentes droides Géminis a su trono eterno. El Imperio Eterno permaneció oculto hasta la Guerra Galáctica, cuando los hijos gemelos de Valkorion, Arcan y Texan, propusieron un ataque preventivo contra la Gran Galaxia para poder probar la fuerza tanto de la República Galáctica como el Imperio Sith. Valkorion aprobó su propuesta, pero ordenó que solo Texan lideraría sus fuerzas. Arcan desobedeció a su padre y se unió a su hermano, lo que resultó herido en acción en Corriban. Cuando los príncipes gemelos regresaron a Zakuul para presentar sus trofeos, Valkorion simplemente les dio la espalda. Abrazando el lado oscuro, Arcan se abalanzó para atacar a su padre, pero Texan lo detuvo, lo que provocó que Arcan matara accidentalmente a su gemelo. Luego, la muerte de Texan fue encubierta y culpada públicamente como una baja de la campaña de los mundos del núcleo. Cuando el forastero y Darmar fueron capturados por Arcan después de una gran batalla en la que la nave de Mar fue destruida, el emperador habló con ellos. Tanto el extranjero como Mar sabían que la verdadera identidad de Valkorion era nada menos que la del emperador Sith, a quien habían estado buscando. Valkorion declaró que compartía su imperio eterno con ellos y tan solo se arrodillaban. Mar respondió que nunca más se arrodillaría ante Valkorion. Luego Mar fue ejecutado por Valkorion después de que robó un sable de luz de uno de los caballeros de Zakuul. Al forastero se le dio la misma opción de arrodillarse ante Valkorion, una oportunidad que casi nadie más había recibido. Arcan traicionó a su padre con odio y Valkorion fue asesinado. Arcan afirmó ser el nuevo emperador del Imperio Eterno y congeló al forastero en carbonita. Arcan usó la muerte de su padre para emprender una conquista de los mundos del núcleo que vería a la República Galáctica y al Imperio Sith en el lado perdedor, con la flota eterna favoreciendo las tácticas de emboscada y la superioridad tecnológica masiva para destruir la mayoría de la parte de las flotas de ambos lados, todo en cuestión de meses. Al final del primer año, las capitales de Coruscant y Dromunkas fueron bloqueadas. Solo las naves equipadas con el elemento isótopo 5 fueron capaces de superarlos, pero nunca pudieron competir realmente. Después de un año de conflicto, los gobiernos de la República Galáctica y el Imperio Sith, representados por el senador Ebran y Darth Bowraun, habían formado tratados acordando limitaciones de armas y para pagar tributos al Imperio Eterno, convirtiéndolo en la única superpotencia dentro de la galaxia. Posteriormente se colocaron estaciones de batallas masivas conocidas como fortalezas estelares en órbita de ciertos planetas de la galaxia, para evitar que se formen rebeliones y asegurar que se paguen las reparaciones de ambos gobiernos. Las fortalezas estaban bajo el mando de los exarcas caballeros de Zakuul mejorados biológicamente y cibernéticamente, pero a medida que la galaxia sufría, el propio Imperio Eterno también lo hizo de formas que muchos no vieron o no desearon ver. El gobierno de Arcan se había vuelto opresivo y cruel con su hermana Vaidin, que ya no estaba restringida por su padre, causando muerte y destrucción a su paso a medida que su poder en la fuerza seguía creciendo. En el 3631, antes de la batalla de Yavin, la nave Nico y Cod Vortenal liberaron al forastero del encarcelamiento en carbonita, adquirieron una antigua nave que una vez fue parte de la flota eterna llamado Gravestone y crearon una alianza decidida a destruir el trono eterno. Arcan a su vez recurrió al uso de todos los recursos del Imperio Eterno para cazar y destruir esta amenaza a su poder. A raíz de la formación de la alianza se llevaron a cabo muchos objetivos operativos, siendo el más importante la destrucción de las fortalezas estelares alrededor de mundos aliados potenciales como Alderaan, Bos y Botawi, que les habían impedido incluso ponerse en contacto como resultado de estar en órbita. Estas operaciones harían que varios mundos importantes se pusieran en contacto con la Alianza contra el Trono Eterno y se unieran para restaurar la República Galáctica y el Imperio Sith a su poder pasado.
Algún tiempo después se ideó un plan para acabar con todos los droides en el Spire. Este ataque fue para hacer que la población de Zakuul, que se había vuelto dependiente del trabajo de los droides para tareas serviles pero importantes, evaluara su situación y los despertara de sus vidas pacíficas. Como resultado, la instalación de Overwatch, de donde procedían todos los comandos para los droides, fue destruida. Con los sistemas caídos, los droides dejaron de funcionar al menos por un corto tiempo, pero una ventaja adicional fue la obtención de los esquemas de Spire que detallaban la infraestructura que sería útil para un eventual ataque a Spire con el fin de sacar a Arcann del poder. El nuevo emperador usaría este evento como una excusa para la destrucción de 5 mundos que ocurrió antes en su búsqueda de la Alianza y el Forastero. Después del viaje con Fireband, Zero-San utilizó sus recursos para ponerse en contacto con la República Galáctica y descubrió que el escuadrón Havok de élite estaría realizando incursiones no autorizadas en Zakuul bajo el aviso del Senado y otros altos mandos dentro del ejército de la República. Se programó una reunión entre ellos, él y el Forastero, para reclutar al escuadrón para unirse a la Alianza. Se encontraron en lo profundo del pantano sin fin, donde descubrieron que Arik Jorgan estaba ahora al mando de la escuadra. Desafortunadamente, su aterrizaje no pasó desapercibido y una sonda rastreó su ubicación hasta que Jorgan la derribó, lo que obligó al escuadrón a dividirse en diferentes direcciones para regresar al campamento sin que la unidad se viera comprometida en caso de que fueran capturados. El Forastero y Jorgan encontrarían un punto de vista para cubrir la retirada mientras hablaban sobre los eventos de los últimos 5 años, la situación en Zakuul e incluso sobre Arcann. Esto continuó hasta que Jorgan descubrió a los exiliados de Zakuulan, personas que dudaban de las políticas y acciones de Arcann y que posteriormente fueron abandonadas en el pantano para morir, siendo perseguidas por Sky Troopers mientras sus casas eran incendiadas para tomar medidas enérgicas contra las acciones negativas contra el Imperio Eterno. Más tarde esto sería una locura, ya que durante un ataque a un puesto avanzado de los caballeros de Zakuul que contenía un relé de comunicación de todo el planeta, los refuerzos de Sky Troopers inmovilizaron al extranjero, Zeron y el escuadrón Havok una vez que se logró su objetivo. La situación parecía sombría hasta que los exiliados destruyeron un transbordador que transportaba Sky Troopers adicionales y voló al escuadrón, que los había inmovilizado usando detonadores térmicos. Dependiendo de la elección del Forastero, los exiliados de Zakuulan comenzarían a entrenar con el escuadrón Havok para convertirse en guerrilleros o lucharían solos sin depender más de los Sky Troopers para defenderse. Algún tiempo después de la batalla, en la estación repetidora de hiperondas, Gold Renault, que era un antiguo socio del gran campeón de la Gran Cacería, se acercó al comandante con la propuesta de asaltar la Estrella Dorada, una nave del tesoro del Imperio Eterno escondida en la atmósfera del gigante gaseoso Bandin. El comandante estuvo de acuerdo con el plan y acompañó a Gault a Bandin junto con la nave Nico, Zero-San, Xenia Tiral y Scorpio. Al llegar a la plataforma minera tibana del gigantesco gaseoso, Gault llevó al comandante a buscar el contenedor oculto Dredger, un cortador de identidad Anomith. Al regresar de esta misión con éxito, Odesen, Gault y Beth expresaron su deseo de unirse a la Alianza, pero la celebración fue interrumpida por el regreso de Arik Jorgan y Kalillo Dillanis, quienes lograron escapar de Zakuul con una base de datos sobre los droides Gemini, aunque perdieron el resto del escuadrón Havok en el proceso. Con la esperanza de salvar el fiasco, Penny ordenó a Scorpio que analizara el archivo de datos. Al final de la guerra con la Alianza, el emperador Arcann había sido destronado, la emperatriz Bailin fue asesinada y Valkorion fue destruido mediante el uso de un poderoso holocrón, todo debido en parte a las acciones del Forastero. Cuando mataron a Bailin, no había ningún sucesor al trono presente, lo que permitió que el extranjero tomara el control. Luego el Imperio Eterno se disolvió con algunas de sus posesiones adquiridas por la Alianza, que se reformaría en un gobierno de pleno derecho conocido como la Alianza Eterna. Política. El gobernante del Imperio Eterno ostentaba el título de emperador, o si el gobernante era mujer, emperatriz, y el sistema de gobierno general era una monarquía absoluta. El jefe de gobierno militar era el alto juez. Aparentemente la alta justicia también era la segunda al mando del imperio y tenía un poder ilimitado cuando Bailin ocupaba el rango bajo al liderazgo de Arcann. El ejército del Imperio Eterno estaba compuesto principalmente por Sky Troopers y los caballeros de Zakuul. Poseían biólogos que se encuentran principalmente en las fortalezas estelares y otros humanos como oficiales como el rebelde Cod Vortena. Otro personal en el ejército del Imperio Eterno incluía soldados del Imperio Eterno y sus variantes. Durante el reinado de la emperatriz Bailin se formó la Guardia del Horizonte para servirla directamente y superar a los caballeros de Zakuul, que no pudieron defender a su hermano durante la batalla de Odesen. El jefe de las fuerzas armadas del Imperio Eterno era la Alta Justicia. Sociedad. Los Zakuulanos generalmente se criaron en la comodidad y seguridad de The Spire y llevaron vidas fáciles de actividades intelectuales y creativas. A pesar de esto, algunos ocasionalmente se sintieron obligados a buscar emociones menos magnánimas. El viejo mundo, los restos del primer intento de Valkorion de construir una gran ciudad, ofrecían una oportunidad para que los ciudadanos de Spire mejoraran su necesidad de euforia. Muchos Zakuulanos habían hecho al menos una visita para animar en los fosos de gladiadores o probar el Barrio Rojo.
Muchos más simplemente se aventuraron a recorrer las calles sórdidas y emocionantes, con lo desagradable y el tabú. Bien, pues este ha sido el holocrón del Imperio Eterno de Valkorion, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.